Hola a todos, soy Horacio Pignanelli desde la Secretaría de Educación, desde el área de actividades científicas y desde el programa de Feria de Ciencias y Tecnologías, aquí compartiendo con ustedes el tercer encuentro del seminario de aprendizaje basado en proyectos y Feria de Ciencias. Hoy nos toca hablar eh, un poquito de la puesta en marcha de un proyecto. O sea, hemos hablado sobre lo que era el aprendizaje basado en proyectos, hacemos un pequeño resumen y nos ponemos a pensar qué significa poner en marcha, iniciar un proyecto. Habíamos hablado, repaso un poquitito, y también lo vieron en los ejemplos de proyectos de feria que hemos dado, que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología en la que los estudiantes adquieren y aplican habilidades trabajando en un proyecto que es a largo plazo, implica una investigación profunda, lo más profunda que se puede por el nivel, por la modalidad, sobre un tema o una respuesta a una gran pregunta sobre ese tema. Comentamos que era una actividad interdisciplinaria, en general integrada con otras disciplinas, que tiene que partir de un interés genuino de los estudiantes, o sea, tiene que tener sentido para la clase, que conlleva una práctica en el mundo real y que el docente en todo ese proyecto está identificando el propósito educativo en cada uno de sus pasos y en el contexto general del proyecto global. Y recordemos que un proyecto no es una actividad de una semana, 2 semanas, sino que está extendida en el tiempo. También conversamos en los encuentros anteriores algunas de las características más importantes del aprendizaje basado en proyectos, como dije recién, que el contenido sea significativo tanto para el docente en términos educativos como para los alumnos, que manifiestan su interés, están motivados por llevar adelante ese proyecto, que se ha generado un escenario propicio para poder desarrollarlo en la institución, en el aula y en la comunidad donde se va a aplicar ese proyecto o se van a extraer información para poder llevarlo adelante. Que la participación estudiantil es fundamental porque una de las características de la ABP tiene que ver con el trabajo colaborativo y que el proyecto conlleva siempre un seguimiento del docente para que pueda evaluar y generar una retroalimentación con sus estudiantes. Finalmente, una de las características importantes de este tipo de aprendizaje es la presentación después ante una audiencia externa o interna, o las dos cosas, ¿no? Un poquito se presenta, se comunica tanto a pares como a gente de la comunidad. Entonces, la idea es que hoy hablemos de la puesta en marcha de un aprendizaje basado en proyectos. Y al respecto, ustedes van a encontrar, y se los dejamos en la plataforma del programa, se me pasó la diapositiva, distintos autores que definen o identifican, después de mucha práctica o de haber analizado muchos proyectos o distintas estrategias para una BP, que hay distintos hitos o fases en el desarrollo de un aprendizaje basado en proyectos. Entre todos ellos nosotros elegimos tres fases. O sea, definimos tres fases en el desarrollo de esta estrategia. Pueden encontrar que algunos autores identifican 5, otros identifican 7, pero no son más que diferenciaciones de lo que nosotros consideramos las tres fases importantes o fundamentales en el desarrollo de una BP, que me parecen interesantes porque para todos los niveles son los tres elementos sobre los cuales fundamentar el proyecto, la planificación y el desarrollo, que son la presentación y el diseño del proyecto,
la fase de investigación-acción, donde ese proyecto se lleva adelante, y finalmente la fase de evaluación. Y estas tres las vamos a ir desarrollando durante todo el seminario, pero aquí en particular vamos a dar las características generales de las tres fases de una BP, que desde ya les sugiero que cuando escuchen las distintas presentaciones sobre ejemplos de proyectos feriales, en particular, nosotros tenemos proyectos feriales, van a ver que estas tres fases están presentes y algunas se pueden disgregar en distintas subfases, pero que responden a estas tres grandes estrategias, ¿no? O fases de acción. Bueno, empecemos con la de presentación y diseño. Esto implica que el punto de partida es definir el proyecto, o sea, establecer el marco para su realización. Y son estas preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Qué problemas detectamos? Y estas preguntas tienen que ver no solo con una disciplina, sino con una visión de la realidad, ¿no? Un análisis de la situación inicial, que es conocer la realidad en la que se va a desarrollar el proyecto y sus características. Esto es lo que llamamos el marco para la realización del proyecto. Y el contexto del proyecto es la segunda parte importante que hay que analizar, o sea, que es valorar, o sea, cuál es el punto de vista estratégico que va a modular ese proyecto. O sea, en esta comunidad, en esta escuela, en este aula, en esta sala de jardín, el contexto me va a modular si el proyecto es viable o no, si es significativo o no, si es un emergente circunstancial o es profundo para los alumnos. Entonces, ese análisis también es muy importante, le llamamos análisis de contexto, pero también tiene que ver con esa visión de la realidad o de las características de la realidad que dan al marco del proyecto. La tercer elemento importante es estimar los recursos con los cuales vamos a llevar adelante el proyecto, porque uno puede pensar en proyectos hermosísimos, pero no tiene recursos, y esto lo sabemos todos que estamos en aula, que uno se va a manejar con lo que tiene a mano, con lo que puede conseguir, con lo que cree que va a poder conseguir, con lo que va a poder gestionar ante las autoridades, ante los padres, etc. O sea, valorar los recursos de los que se disponen y determinar aquellos que se van a utilizar. Esto es muy importante. Y entre los recursos, también, cuando uno analiza los recursos, analiza también las necesidades del proyecto. O sea, para este proyecto necesito sí o sí estos recursos y no puedo suplirlos por otros. Entonces, esto va directamente a mostrarnos cuáles son las fortalezas que tiene llevar adelante este proyecto. Por ejemplo, tengo los recursos para hacerlo, o las debilidades, o sea, las dificultades. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer este proyecto, pero no tengo los elementos para hacerlo. Entonces, o lo suplo con otros, o modelo el proyecto para poder hacerlo con los recursos que tengo. Pero mandarse a hacer un proyecto sin analizar los recursos que se tienen y es realmente un albur y lleva al fracaso directamente. Entonces, estas tres cosas, conocer el marco, entender el contexto y estimar los recursos, son fundamentales cuando uno va a diseñar el proyecto. Por otro lado, el docente, frente al proyecto que emerge como el que se quiere hacer, debe reflexionar sobre los aprendizajes que se quieren conseguir. Esto significa considerar los contenidos que se van a elaborar en el proyecto, ya sean de las asignaturas propias del docente
o de los que va a recurrir con docentes de otras asignaturas, de otras materias, o si en la sala tiene todos los elementos y alcanza con eso, podemos llamar a esta otra maestra que nos ayude con esto, ya sea la de plástica o en el taller, ya sea trabajo con carpintería, pero vamos a pedirle también a la gente de química que nos ayude, depende del proyecto. O sea, entender que en cada una de esas relación de contenidos hay aprendizajes que se pretenden conseguir. O sea, no es que yo voy a hacer algo interdisciplinario o integrado con otras materias y el aprendizaje va a ser solo de mi materia. No, los aprendizajes tienen que ser en todas las materias que están integradas. Entonces, por un lado, o sea, una reflexión de los aprendizajes que se pretenden y de las habilidades y procedimientos que se esperan desarrollar durante el proyecto. O sea, no solamente lo que se conozca, lo que se aprenda de contenidos, sino qué habilidades vinculadas con esos contenidos se espera que la clase aprenda durante el desarrollo del proyecto. Esto tiene que quedar muy claro para el docente porque va a ser el que esté permanentemente siguiendo el avance en esos aprendizajes. La otra cuestión fundamental en esta primera parte del proyecto es el soporte, que significa cómo sostener ese proyecto con los estudiantes. Y esto incluye las estrategias de motivación de los estudiantes. O sea, las estrategias, el soporte significa desarrollar técnicas para estimular la participación activa de todos los estudiantes en el proyecto y garantizar al mismo tiempo el trabajo autónomo de cada uno. A esto llamamos soporte. O sea, uno no puede largar el proyecto y creer que va a andar solo. No, no. Ahí hay un trabajo del docente en sostener ese proyecto. Y eso significa una continua motivación y estimulación del trabajo colaborativo y el trabajo autónomo simultáneamente. En ese punto lo que llamamos es la tutoría, la idea de tutoría. El docente es el docente de clase, por supuesto, del aula, pero además acá en el proyecto funciona como un tutor, ¿no? Que por eso es una pieza clave en el proyecto el docente, porque el docente que es de una sola asignatura o en una sala es la maestra solamente de la sala, ahora se convierte o sea, adquiere como un perfil multidisciplinario o multiarial, porque es el que va a gestionar el proyecto ante terceros, ante un colega, ante un especialista que va a contribuir al proyecto. Todo esto es como la actividad de un tutor, no es el docente que da clase, es un tutor que va guiando a la clase en la toma de decisiones, en la gestión de nuevas materiales para que el proyecto se lleve adelante. O sea, por un lado, facilita el desarrollo del proyecto y por el otro, promueve los saberes de los estudiantes acerca de todo los contenidos que tiene el proyecto y las habilidades. Por eso hablamos de la idea de tutor, ¿no? Un tutor es una figura pedagógica que se asemeja al docente, pero no es exactamente el docente. Pero en términos del proyecto, el docente tiene ese doble rol. Es el docente de la clase, pero además es el tutor del proyecto. Nosotros decimos tutor aquí porque es la palabra que más aparece en la bibliografía. Pero en términos de feria de ciencias, para que los que conocen un poquitito, saben que nosotros llamamos el orientador, ¿no? O sea, la tutoría o el docente tutor o el docente orientador del proyecto. Entonces, estos son los elementos de la primera etapa que no son complicados, pero hay que sentarse a trabajarlos. Los proyectos no surgen espontáneamente, hay que estimularlos, como acabo de decir, desde un trabajo de tutoría. Pasamos a la segunda parte, que es la parte
del desarrollo, que es la parte de investigación-acción, que tiene que ver con directamente detectado el problema o el emergente, se contestan estas preguntas. ¿Cómo puedo averiguar sobre el problema que dispara el proyecto? ¿Y con qué herramientas los hago? Es decir, como hablamos en el encuentro anterior, la búsqueda de la gran pregunta que guía el proyecto o de la pregunta guía que vamos a responder con la elaboración del proyecto. Esta pregunta guía es la que dispara el proceso de... se me fue otra diapositiva. Está muy sensible esta máquina hoy. El proceso, la pregunta guía es la que dispara el proceso de indagación, el proceso de investigación, o sea, ¿cómo puedo averiguar sobre este problema? Acá yo quiero hacer una pequeña salvedad. Nosotros hablamos de indagación, en la bibliografía van a encontrar también la palabra investigación escolar, y yo quiero hacer una salvedad para mí muy importante, en ciencias en particular, pero no solamente en ciencias. Y no estoy hablando de ciencias naturales o ciencias sociales, hablo de ciencias en general, hablo también en tecnología en general. Cuando uno habla de un proyecto de ciencias en la escuela, habla de ciencia escolar, no es la ciencia de los científicos. La ciencia de los científicos y la ciencia escolar no es la misma cosa. Los chicos no son pequeños científicos ni lo van a ser. La ciencia de los científicos la desarrollan únicamente los científicos. En la escuela no se hace ciencia, se hace otra cosa que es la ciencia escolar. ¿Que se parece a la ciencia de los científicos? Sí, claro, se parece porque tiene hipótesis, porque tiene metodología, porque trabaja con modelos explicativos, pero no son la ciencia de los científicos. Trabaja con los contenidos del campo del saber que trabajan los científicos, sí, los generales, los básicos, pero no profundiza de la misma manera que profundiza un científico y sobre todo no se contrastan sus resultados con otros científicos. Acá simplemente es una indagación, es una investigación escolar, que es maravilloso que así sea, porque es la escuela, en cualquiera de los niveles, el último lugar que tiene un individuo que no va a ser científico en hacer una indagación de ciencia escolar. Es el último lugar donde va a estar desde con bichos del jardín o animales, plantas, materiales. Es el último lugar donde va a hacer eso. Y tiene la posibilidad de abarcar todos los campos. Por eso cuando hablamos del proceso de indagación, no quisiera que ningún docente diga, bueno, ahora tenemos que investigar y somos como científicos. No son como científicos, son como alumnos en una escuela. Son como eso. O sea, los científicos hacen otra cosa. Que por ahora estos niños que atraviesan la escuela elemental, por suerte, no la tienen que hacer. Acá es incorporar conocimiento del mundo y para entenderlo y para hablar del mundo con mayor propiedad o con ideas propias. Entonces, la pregunta guía inicia un proceso de indagación que implica desarrollar una serie de estrategias para buscar información que permita contestar esa pregunta o construir un modelo que vaya a responderla o que dé forma al proyecto que estamos llegando. Entonces, surgen en esa indagación habilidades o estrategias para buscar esa información. Y estrategias como cuantificar, comparar, tengo acá anotado un montón, pero voy a decir algunas, extraer conclusiones, realizar mapas conceptuales, resúmenes, proponer alternativas, leer de la forma que puedan leer documentos, explicar datos, explicarle al otro lo que está viendo, desarrollar una clasificación, por mínima que sea. Todas estas son estrategias
que en cada nivel, del inicial al nivel secundario, son diferentes. Son diferentes, pero son estrategias que los docentes no se las tenemos que explicar, saben perfectamente de qué estoy hablando. Pero esas son estrategias de indagación, a ver cómo harías vos para, cómo encontrarías vos información para, o sea, qué pensás que, todas estrategias que salen de haber iniciado un proceso de indagación, de haberse querer responder a esa pregunta, guía o resolver ese problema. Y con las estrategias emergen habilidades. Y esas habilidades, que también anoté un montón, tienen que ver con la comunicación lingüística, habilidades de análisis, de síntesis, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, habilidades de relación interpersonal, o sea, facilidad de enriquecimiento personal también con esas relaciones. A ver, habilidades que dice, bueno, yo para desarrollar esta estrategia tengo que cortar papelitos, yo tengo que poner todas las cosas en el mismo lugar, yo voy a buscar en la computadora, yo vi una vez un libro, yo le pregunté a mi abuelo, lo que sea, pero la habilidad es cómo le pregunto, qué le pregunto, cómo traigo la respuesta, si la escribo, si no la escribo, si le doy, si creo en esa pregunta, por qué la creo, es decir, un montón de habilidades interpersonales enormes que tienen que, juntas con las estrategias, estas habilidades arman una dinámica de interacción que tiene que ver básicamente con el aprendizaje social. O sea, tenemos un trabajo que se va a construir, ese proyecto comienza a desarrollarse en esta interacción de estrategias que cada uno va aportando, de habilidades que cada uno va desarrollando, que ve que el otro desarrolla más rápido y que las propias son más rápidas para otros, es decir, y cómo manejo la ansiedad en ese desarrollo. Todo esto son dinámicas de interacción que son fundamentales en el ABP. ¿Por qué? Porque en esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos es tan importante el trabajo con los otros, o sea, esto que hablábamos de aprendizaje social, como el aprendizaje individual y autónomo de cada uno de los estudiantes. O sea, es tan importante las estrategias y habilidades que cada uno traiga al grupo o aprenda en el grupo, como aquellas que se elaboran entre todos. O sea que hay estrategias o habilidades que solo se pueden hacer en equipo, que no se pueden hacer solo, como nos sucede en la vida. Y el último punto del desarrollo del proyecto en esta etapa, que es ya hecho el proyecto o elaborado una respuesta o construido un prototipo, la parte de la comunicación pública del proyecto. Como siempre, a pares y externos, a la comunidad, en una feria de ciencias, donde sea, pero sí que ese grupo, ese equipo, comunique, se explaya, presente lo que hizo con todos estos pasos a los demás. Hicimos tal cosa. Por eso hablamos siempre de la carpeta de campo. La carpeta de campo es, yo pongo todo lo que hice, inclusive la respuesta que dio mi compañero, lo que encontré en la calle, lo que escuché en la tele, lo que vi en internet, lo que me dijo mi tío, lo que trajo la seño. Todas estas cosas van en la carpeta de campo, porque ahí está todo el desarrollo del proyecto y desde ahí es donde se comunica. No voy a comunicar en el lenguaje de no sé quién, no, comunico como yo hice el proyecto. Esto es la segunda parte del proyecto, del desarrollo de un proyecto que llamamos de investigación-acción. Inclusive yo traje acá unas características, rápido las voy a mencionar, que la investigación-acción tiene estas características. Es un ciclo continuo, se planifica, se actúa, observa, se reflexiona sobre lo que se observó y volvemos a planificar para volver a observar, actuar y reflexionar.
Esto es un ciclo continuo que puede demorar mucho tiempo, por eso los proyectos no son cortitos. Hay una participación activa, o sea, los miembros participan colaborativamente, es clave esto. Hay un enfoque siempre colaborativo dentro del aula y fuera del aula. Los equipos se sienten multidisciplinarios, uno hace una parte, otro hace otra parte, y cada parte forma parte de una especie de disciplina, más allá de que el proyecto sea multidisciplinario. Que todo lo que se va haciendo en este ciclo continuo apunta a mejorar la respuesta que tenemos a la pregunta o el prototipo que construimos o el modelo al que apuntamos. Siempre hay una reflexión crítica con la profundidad que tiene en cada nivel en que estamos trabajando, que siempre las dificultades que aparecen se producen una adaptación a seguir adelante. No podemos hacer esto, hacemos esto otro, o sea que el proyecto debe ser flexible en ese sentido. Usar siempre datos basados en evidencias, aplicaciones prácticas concretas en el mundo real, que haya una reflexión y una documentación, ya sea por el docente o por los mismos chicos, de la forma en que el docente considera apropiado, y recuerden que el compromiso es a largo plazo y eso va a garantizar una mejora continua del proyecto. Estas son como algunas características más generales, pero ustedes pueden identificar cada una en el desarrollo del proyecto. Y así llegamos hasta la tercera parte, que es la parte de evaluación, de la cual vamos a hablar bastante durante las clases que nos restan y algunas clases específicamente con evaluación, pero vale la pena porque es un tema que preocupa mucho a todos los docentes de todos los niveles: cómo evalúo un proyecto, cómo muestro a los padres que aprendieron, que haciendo todo esto aprendieron cosas, cómo le explico a la directora, cómo lo pongo en la planificación. Ahora hablemos del proyecto de la evaluación como una de las fases del proyecto y que es básicamente vista desde el punto de vista de los chicos, en términos de qué hemos hecho, qué aprendimos, algo que los feriantes conocen porque hemos instalado desde hace un tiempo ya una sigla que se llama QA, que es ¿qué aprendimos? Que es como un QR, pero donde los chicos tienen que poder decir qué aprendieron durante todo el desarrollo del proyecto. Es decir, en todas sus fases, inclusive en la fase de evaluación. Y para esta estrategia, en términos del aprendizaje basado en proyectos, se valora tanto el producto final como la repercusión de ese producto en el entorno. El entorno es las familias, la comunidad escolar, la comunidad de pertenencia de los chicos. Las dos cosas son evaluables. También, por supuesto, hay una evaluación continua de cada uno de los procesos. Hablábamos en la clase anterior cómo el docente va permanentemente haciendo un trabajo de supervisión y de guía, por el cual va viendo la evolución de las habilidades de sus alumnos, la evolución en la comprensión de ciertos contenidos. Y la otra evaluación es resultados del aprendizaje, ¿no? O sea, hay un foco particular en los resultados de aprendizaje directamente. O sea, lleva una reflexión sobre qué es lo que se aprendió, cómo se aprendió, y esta evaluación lleva a otras cuestiones. A ver, una evaluación de este tipo, que es una evaluación centrada en el alumno fundamentalmente, en el alumno como objeto que aprende, como sujeto que aprende, en términos de este proyecto, no estoy hablando de todo su aprendizaje. Una de las cuestiones es que se van a generar nuevas dudas y nuevas acciones en esta evaluación.
podríamos haber hecho esta cosa, podríamos haber hecho otro proyecto, podríamos haber tomado este camino. Entonces va a haber necesariamente, o sea, van a notar que surgen nuevos proyectos. O sea, en la evaluación es increíble cómo surgen nuevos proyectos. O sea, que hay que empezar a acotar y a decir, este proyecto llegó hasta aquí y esta es nuestra respuesta. Por supuesto, quedan todas estas cosas en el aire, las iremos resolviendo con un nuevo proyecto o con otra estrategia. O con otra estrategia. No necesariamente todo se aprende a través de proyectos, pero algunas cosas sí. Y bastantes de ciertos temas. Y en todo este proceso, el proyecto se encuentra siempre en construcción. Esta es la idea más importante. O sea, incluso cuando el proyecto está terminado, sigue siendo un prototipo. Cuando la respuesta a la pregunta ya se dio, es una respuesta de la clase, no es la respuesta, no es lo final. Puede haber otras. Puede haber otra clase que se haga la misma pregunta y tenga otras respuestas. Pero la nuestra es la que pudimos construir y ese es el valor que tiene el trabajo por proyectos. Incluso esa respuesta, esa construcción, ese proyecto terminado, se puede modificar tiempo después en el mismo entorno o por los mismos participantes que tiempo después lo recuerdan o lo utilizan o lo muestran y ya saben y ya han evolucionado a decir, pero esto también puede ser tal cosa. Es muy evidente cómo un proyecto al tiempo va teniendo nuevas aristas, nuevas optimizaciones técnicas o conceptuales por los propios participantes que lo evocan o lo tienen presente como uno de sus grandes logros escolares. Entonces, en base a estas tres grandes partes que tiene el proyecto, yo hice como un caminito, mejor dicho, lo encontré y me pareció fantástico, porque lo estaba haciendo y me encontré con esto que es ya hecho, creo que es de la editorial Planeta, donde como una especie de juego de tablero les muestra un poquitito el camino en la realización de una enseñanza basada en proyectos como para elevar. Ahí está el punto de partida, el tema principal, la pregunta inicial, después la formación de los equipos, cómo empezar a trabajar colaborativamente, la definición a donde yo quiero llegar, acá dice con TICS, bueno, hoy es muy posible que se utilicen tecnologías informáticas, pero no necesariamente tiene que ser con TICS. La transversalidad como una cosa importante para ya integrar con otros campos. Luego la organización, la planificación, la asignación de roles en el trabajo colaborativo, la definición de tiempos y tareas, recuerden lo que hablamos de los recursos. Comienza el intercambio de ideas para ver cómo lo vamos a hacer, comienza la búsqueda de información, ahí empiezan las habilidades, las estrategias en 5 y 6, aparece lo creativo porque con toda esa información surgen ideas maravillosas, algunas son útiles, otras no, pero todas son maravillosas, se produce la respuesta, se produce el prototipo, se construye la maqueta, se construye lo que sea, o no, se elabora un libro, se redacta un escrito y llegamos al punto de que lo que hicimos lo vamos a mostrar y ahí se comunica. Ahí se comunica. Primero lo comunicamos a quienes podemos, puede ser a la misma comunidad, a otros docentes, a otro grado, a otra sección, a los de cuarto, a los de tercero. Y ahí, una vez que empezamos a comunicar, empezamos a reflexionar, porque frente a lo que nos van a decir, todo lo que nos diga va a ser una colaboración al proyecto, que nos permite reflexionar sobre lo que hicimos, ¿no? Y vamos a empezar a evaluar qué es lo que tenemos. Del 8 al 10 es la parte que puede entrar la Feria de Ciencias. Pero ven que no la puse porque, como dije en otros encuentros, no es el objetivo que aprendan esto para ir a la Feria de Ciencias. Eso sí, si quieren ir a la Feria de Ciencias, esto lo van a tener que aprender, pero, o sea, van a tener que utilizarlo.
pero no es imprescindible. No es imprescindible. Pero la feria de ciencias entra entre el 8 y el 10, porque en la feria también hay evaluación. Y al final de todo este proceso, que es lo que todos queremos, y no voy a explicarlo en este seminario, aparece el aprendizaje significativo de lo que en ese proyecto o en esa pregunta estaba implícito. Así, para cerrar, el método de aprendizaje basado en proyectos se caracteriza por algunos elementos muy específicos, ya los dijimos varias veces, pero los vamos a repetir, pero aquí no, elementos muy específicos y una secuencia didáctica que definen esos elementos. Ahora, esta secuencia no es cerrada como muchas de las que hacemos en la escuela, sino que es un esquema abierto y flexible. Y en esta secuencia se debe garantizar que las actividades que se lleven tengan un orden coherente y ayuden a priorizar y estructurar la práctica en los distintos espacios de enseñanza y aprendizaje. Ese orden coherente es el que nosotros mostramos antes, en el sentido de que este es uno de los órdenes posibles más interesantes y que da mejores resultados. Por ahí, algunos docentes encuentran otro, porque la coherencia tiene que ver con el sentido de la indagación, con el tema y con el contexto también. O sea, la coherencia no es algo absoluto. En esa línea, entonces, cualquier diseño de un aprendizaje basado en proyectos debe servir como una ayuda o una guía para poner en marcha un proyecto de manera ágil, sencilla y visual. Y esto es muy importante, quiero repetirlo. No es que nosotros contamos todo esto para imponer esta metodología a nadie, sino es mostrar una estrategia que realmente es muy potente y que no está lejos de que cualquier docente de nuestro país pueda llevarla adelante en su nivel con su clase. Pero los docentes tienen total libertad y autonomía para decidir cómo utilizar esta herramienta. O sea, porque en base a ese albedrío, o sea, con todos estos elementos que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar en las próximas clases, hay multitud de ejemplos de aplicaciones del aprendizaje basado en proyectos. Por eso, como les dije, yo identifiqué para ustedes 3 fases, pero hay otros que identifican 5, otras que suman 2, otras que dicen en mi nivel, con dos fases funcionó. En nosotros tuvimos que hacer muchas porque era muy complejo lo que nos propusimos. Y en todos ellos se pueden apreciar que esas fases son las que construyen la realización del proyecto y que no necesariamente son las que vimos aquí, pueden ser otras. Pero las que vimos aquí resumen cualquier otra que los docentes construyan alrededor de un proyecto en esta metodología. Bien, hasta acá es lo que tenía para contarles. En este encuentro no termina con esto, sino ustedes van a escuchar un ejemplo de otro proyecto ahora de ciencias sociales y también algo sobre la comunicación de los proyectos, en particular en la Feria de Ciencias, pero no únicamente en la Feria de Ciencias. Así que espero que... y también en este encuentro, no me quería olvidar, hay un apartado donde vamos a hablar sobre la evaluación. ¿Cómo es la evaluación de este seminario? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena jornada. Nos encontramos en el próximo encuentro. Chaucito.